Hola, buen día compañeros, compañeras y maestro. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar los siguientes subtemas: deuda externa, desajuste económico y pactos intersectoriales y tratado de libre comercio y educación. Externa de México de 1982. En el gobierno de Luis Echeverría, que fue de 1970 a 1976, y en el periodo de José López Portillo de 1976 y 1982, pasaron cuatro cosas importantes que yo diría que sería la triplicación del precio del petróleo, los préstamos del Banco de México experimentó un gran aumento que se multiplicó por 4 veces en 1973 y 1981. Las sumas prestadas por los bancos privados fueron más de 10 veces superiores a los préstamos del Banco Mundial, y esta crisis de la deuda externa estalló en 1982. Básicamente aquí pasó que los ingresos en divisas de México crecieron rápidamente gracias a la triplicación del precio del petróleo. Este aumento de ingresos tendría que haber puesto al país al abrigo de la necesidad del endeudamiento, pero el volumen de los préstamos del Banco Mundial a México experimentó un gran aumento que hizo que se multiplicara por 4 veces en 1973 y 1981. Este endeudamiento pasó de 118 millones de dólares en 1973 a 460 millones de 1981. Y ahí es donde el país se endeudó, igual que los bancos privados, con el aval del Banco Mundial. El volumen de estos préstamos se multiplicó por 6 veces el mismo periodo, dominando ampliamente los bancos estadounidenses, seguidos por los bancos británicos, japoneses, alemanes, franceses, canadienses, etc. Y las sumas prestadas de los bancos privados fueron más de 10 veces superiores a los préstamos del Banco Mundial. Cuando estalló la crisis en 1982, se contabilizaba 550 bancos privados acreedores de México para el Banco Mundial. La clave era conservar la influencia sobre el gobierno mexicano mientras la situación de las finanzas públicas se iba deteriorando gravemente. Entre 1974 y 1976, estas señales fueron las que dieron alerta de lo que se aproximaba. El Banco de México empujaba a México a seguir endeudándose. Antes de la llegada de Miguel de la Madrid al poder, a mediados de 1981, el mercado petrolero mundial mostraba una sobreoferta y luchaba contra la inflación en los Estados Unidos, que elevó las tasas de interés, lo que encarecería el crédito externo. Esto claramente afecta a la llegada del poder a Miguel de la Madrid, donde la decisión de no despreciar el tipo de cambio e interrumpir la expansión de la economía tuvo graves consecuencias. Para principios de 1982 la situación se había agravado y el gobierno tuvo que devaluar el peso. A pesar de ello, se mantuvo en una política de expansión que elevó a niveles históricos el déficit público, el tiempo que se agotó al acceso al crédito externo. Fue entonces que Miguel de la Madrid decidió expropiar la banca privada, lo que rompió la alianza histórica entre el gobierno y el sector privado. Y el sexenio cerró con una crisis económica y de confianza brutal. Aquí 3 hechos que marcaron definitivamente esta parte o este sexenio. Fue el gobierno mexicano declaró que el país no estaba en condiciones de continuar los pagos y decretó una moratoria, que es una pausa a los pagos. El país se encontraba en una situación desesperada, sin crecimiento y sin muy alta inflación.
adoptó un programa de estabilización heterodoxo, con la participación del sector privado y de los apoyos tradicionales del PRI, de los centrales de obreros y campesinos, y que finalmente la inflación cedió acabando el sexenio, pero pues la economía seguía estancada. Pero cuando entró Miguel de la Madrid, pues debido a esta situación tan desesperada, tuvo que adoptar medidas extremas de austeridad, devaluando el tipo de cambio, e intentó renegociar la deuda externa. Los pagos por su servicio consumían una porción sumamente elevada del presupuesto anual y de las divisas disponibles. La economía apenas logró crecer en términos absolutos, pero disminuyó el producto por habitante. En esta situación, la inversión privada se estancó debido a los resabios de la nacionalización bancaria, que había trastocado profundamente los derechos de propiedad. Luego pasó lo de los temblores de 1985 y la caída del precio del petróleo a un nivel bajísimo el año siguiente. Así fue como borraron de golpe los esfuerzos de austeridad que se habían hecho, y el déficit público volvió a su nivel en 1982. Fue entonces que el gobierno adoptó este programa que les decía de la estabilización heterodoxo, con la participación del sector privado y de los apoyos tradicionales del PRI. Y es donde finalmente en 1988 la economía seguía estancada, pero la inflación había cedido. Pactos económicos de 1982 a 1999. La crisis que vivió México en 1982 marcó un punto de inflexión en la economía por dos razones: porque se interrumpieron 4 décadas de crecimiento y la inflación alcanzó niveles que no se habían registrado antes, y porque se dio un giro drástico en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno. Este giro se caracterizó por la redefinición del papel del Estado en la actividad económica y por la transformación de una economía sumamente regulada y protegida en una economía abierta y orientada hacia el mercado externo. Por esto se tuvieron que desarrollar 3 pactos económicos, basándose en las áreas cruciales que eran la política fiscal, monetaria, cambiaria y salarial, en tanto que los programas de ajuste estructural destacaban la apertura comercial, la privatización y la desregularización de la actividad económica. Al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, en 1986, la caída de los precios internacionales del petróleo y sus efectos en las finanzas públicas y en el tipo de cambio produjeron una caída en la economía mexicana, acompañada de crecientes tasas de inflación. En consecuencia, a finales del segundo año se puso en marcha el Pacto de Solidaridad Económica, también conocido como PSE, cuyo objetivo era reducir rápidamente la inflación mediante el congelamiento temporal de precios, salarios y tipo de cambio. Además, en este acuerdo se destacó la intención de las autoridades de abatir el crecimiento en precios, apoyándose en la apertura comercial. Así, el proceso de apertura avanzó aún más al establecerse un arancel máximo de 20% y al eliminarse el permiso previo de importación de gran parte de las manufacturas de consumo, lo que en 1988 llevó la cobertura de permisos a solo 20% del valor de las importaciones. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, se puso en marcha un nuevo programa de ajuste, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, también conocido como PESE, que incluyó una protección efectiva, uniforme, para evitar la discriminación entre sectores. Entre 1989 y 1993 se aceleró el proceso de apertura al reducirse los aranceles promedio y los permisos de importación. Asimismo, en 1993 se promulgó la Ley de Comercio Exterior con el fin de adecuar el marco legal de las transacciones foráneas.
Con todo, se mantuvieron ciertas restricciones comerciales en algunos sectores como la agricultura, la refinación de petróleo y la industria de equipo de transporte. En el primer caso, se temía que una liberación rápida condujera a desplazamientos masivos de la fuerza de trabajo. El caso del petróleo respondió a consideraciones de soberanía y, por último, las compañías automotrices habían tomado decisiones de inversión basadas en programas industriales que aseguraban protección a cambio de cumplir metas de desempeño en materia de balanza comercial. A pesar de la mayor participación de la manufactura en el comercio internacional, tras la apertura comercial, el saldo comercial de la industria manufacturera con el exterior fue constantemente negativo. En 1994, este saldo superó los 29 millones de dólares, contribuyendo de modo decisivo al déficit de la balanza comercial y, por tanto, al de la cuenta corriente. Este gran déficit fue un factor determinante del colapso cambiario observado al cierre de 1994. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000, se creó el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, también conocido como AUCE, el cual después fue cambiado por el Programa de Acción para Reforzar el AUCE, también conocido como PARA-AUCE. Durante 1995 y 1996, el efecto neto del comercio exterior se constituyó como el principal motor de la economía mexicana. No obstante, conforme se ha reactivado la demanda nacional y el peso ha perdido la competitividad adquirida tras la adopción del régimen de libre flotación, la balanza comercial volvió a tener un déficit desde la segunda mitad de 1997, aun cuando dicho saldo negativo fue todavía menor al observado en 1994. A continuación presentaré el tema Tratado de Libre Comercio y Educación. Al comienzo de los años 90 en el continente americano comenzaron a producirse distintos acuerdos de libre comercio que traerían un cambio radical en la concepción general y profunda de la educación y de la educación superior en particular. Dicho cambio habría de influir profundamente en las políticas públicas referentes a la educación superior de los países latinoamericanos. Cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá en el año de 1989, el Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México en el año de 1994, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile en el año 2003, así como la iniciativa de crear el Área Libre de Comercio de las Américas, como respuesta de Estados Unidos a la tendencia del regionalismo cerrado, que ya estaban experimentando Europa y Japón. Finalmente, la consolidación de la Organización Mundial del Comercio. Sobre todo, vino a establecer un dinamismo en la discusión y acuerdos parciales sobre el comercio mundial que están afectando directamente a la educación. En el ámbito de la educación, esta reestructuración es imperativa, porque para el libre comercio representa un problema el que en los países latinoamericanos la educación no sea simplemente un servicio como la electricidad o la recolección de basura, sino que mucho más que eso aparece como una actividad profundamente enraizada en la constitución de las sociedades. Se muestra envuelta en una tupida masa de relaciones sociales e históricas que abarca desde las comunidades más pequeñas y sus luchas por tener una escuela hasta los movimientos estudiantiles por acceso a la educación. Todo esto es incompatible de fondo con la idea de la educación como un servicio que puede ser puntualmente proporcionado, un campo de libre comercio de mercancías, inversiones y oferta de servicios desde el ámbito privado. De ahí que el propósito de los acuerdos de libre comercio sea el desbrozar este amplio territorio, abarcar esta tupida selva de relaciones e imaginarios de tal manera que en la educación se abra paso por lo menos a tres de las grandes necesidades del desarrollo del capital. Esas necesidades, como la de los inversionistas e industriales, no son nuevas, pero se encuentran hoy en un contexto donde la herencia de los desarrollos nacionales y de la idea misma de educación como un ámbito público se ha vuelto un impedimento formidable.
En primer lugar, la mercantilización internacional de la educación responde a la clásica necesidad de los capitales, empresas e instituciones privadas de ampliar sus ámbitos de inversión y ventas de mercancías en países donde las tasas de retorno son más altas, bloqueados por los proteccionismos nacionales que se manifiestan en altos aranceles y requisitos burocráticos. Los inversionistas y empresas encuentran en el libre comercio un camino que les permite establecer planteles escolares en otros países, asociarse con las instituciones locales o incluso comprar universidades para formar consorcios internacionales. Existe una necesidad real de profesionalizar a los trabajadores mexicanos para que puedan competir con los vecinos de América del Norte, de acuerdo con Raúl Beirruti, presidente de GIN Grupo. Hay pocas oportunidades en México para estudiar un posgrado y es muy necesario que los trabajadores mexicanos se profesionalicen. Esta fue una idea que también expresó Jaime Serra Puche, para quien el aumento salarial en México no puede depender de decisiones externas, sino de condiciones dentro del mercado mexicano y en ese sentido la profesionalización de los trabajadores es fundamental. De acuerdo con Luis Miguel González, director editorial de El Economista, el capital humano es el principal generador de la riqueza y por eso intervenir en él para garantizar el futuro de los países. A continuación presentamos nuestras referencias. Listo, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.